Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bueno, en este tiempo quisiera traer un tema que el Señor me ha regalado, me parece muy interesante hablar de ello porque nos va a ayudar a entender un poco más el corazón de Dios, o por lo menos a eso quiero llegar, que entendamos un poco el corazón de Dios con respecto a lo que está sucediendo actualmente alrededor de la iglesia cristiana. Eh, todos sabemos que la iglesia está enfrentando una crisis, si podemos llamarlo de esta manera, a nivel mundial. Dado a la situación actual, la pandemia con el virus, la iglesia ha tenido que cerrar sus puertas casi que a nivel global. Y esto ha dejado tal vez a muchos ministros, a pastores, a líderes, bajo una circunstancia un poco complicada, ¿cierto? Para entender cómo es que deben hacer iglesia sin depender del templo. Después de lo que sucedió con Constantino en el año 300 y algo, la iglesia comenzó a depender en torno al templo. Los templos se convirtieron en algo muy importante para el cristianismo, en algo demasiado grande para los cristianos, y a raíz de los templos comenzó a edificarse, podríamos decirlo así, todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana. Y hasta nuestra época es muy difícil hablar de iglesia sin hablar de templos. Es muy difícil hablar de iglesia cristiana o de que existe una iglesia cristiana sin hablar de un lugar en el cual nos reunamos, ¿verdad? Y una de las preguntas más comunes dentro de los cristianos es, oye, ¿y en qué iglesia te reúnes? ¿A qué iglesia vas? ¿A qué iglesia perteneces? ¿A qué denominación perteneces tú? Y por eso quiero traer este tema, espero ser un poco breve y ser muy conciso. Analizando un poco el tema de los templos, estudiando un poco el tema de los templos, para hacer una historia muy resumida, muy rápida, pude notar en la palabra algo especial. Los primeros patriarcas que existieron en la Biblia, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de construir un templo físico, ninguno de ellos construyó una iglesia física, ¿verdad? Sino que a través del tiempo Dios iba mostrándole a estos hombres de Dios, hablando de Abraham, hablando de Noé, hablando del mismo Moisés, de que ellos debían construir altares y en esos altares se hacían sacrificios. Y los altares eran unos montículos de piedra donde ellos podían colocar los animales para el sacrificio y eran lugares de adoración. Se podían poner en cualquier parte, en un monte, en una montaña, se podían ubicar en un valle, en el lugar donde ellos hubieran sido visitados por Dios. Ahí ellos colocaban un montículo de piedra y allí ellos levantaban una adoración a Dios, al Dios eterno. Cuando aparece Moisés en la historia, Dios le da orden a él y a su hermano Aarón de construir un tabernáculo, que era una tienda, digámoslo de esta manera, una carpa que se podía llevar a cualquier lado, una carpa desarmable. Ellos la llevaban a través del desierto y en el lugar donde el Espíritu Santo les mostrara, donde la nube se detuviera, allí armaban la carpa y era un lugar también para adoración. Y era un lugar demasiado sencillo. Eran unas cortinas alrededor, tenía tres espacios especiales, el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y era un lugar para adoración simplemente. Ustedes recuerdan las historias del rey David, un guerrero, un hombre valiente, un hombre poderoso, y en un momento donde hay una plaga, donde hay una situación de crisis, de enfermedad en el pueblo, David entonces es llamado por Dios para que levante un altar. David compra un terreno, levanta un altar así como los que levantaban los antiguos, como el que veníamos hablando, levanta este altar el rey David y allí hace un sacrificio, hace adoración para que Dios detenga la mortandad que había en el pueblo. Pero después de suceder todo esto, David entonces tiene una idea y quiero que me sigan muy detenidamente. David tiene una idea y la idea es construir un templo para el Señor. Dios no se lo dijo, tampoco es que Dios haya estado en contra de ello. Pero no fue una orden directa de Dios. Lo que Dios le pidió a David fue que levantara simplemente un altar de adoración. David, dado al amor que le tenía a Dios, dado a ese agradecimiento que le tenía a Dios, el mismo David en el Salmo 31:2 exclama: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. David entendía que su roca, su cimiento era Dios. Pero él desea levantar un templo en agradecimiento a Dios por todo lo que Dios le había dado, lo que había concedido. Entonces es David el que levanta una idea en su corazón de edificar este templo. Dios se lo permite y le dice: bueno, tú vas a hacer los diseños, todo lo necesario, pero va a ser tu hijo Salomón el que me va a edificar ese templo.
y Salomón, el hijo de David, construye el templo de Jerusalén, un templo esplendoroso, un templo maravilloso, donde la presencia de Dios habitó después de que Salomón levantara una oración a Dios, pidiéndole que cuando la gente hiciera oración en ese lugar, entonces hubiera presencia de Dios y Dios respondiera a las necesidades del pueblo. Pero recordemos, fue un deseo de David, se lo delegó a su hijo Salomón, pero no fue algo que naciera directamente del corazón de Dios. Luego llegamos a la época de Jesucristo, y cuando Jesús está caminando sobre nuestra tierra, sobre este planeta, hay un momento muy especial en Mateo capítulo 24 donde Jesús está hablándole a los discípulos de diferentes cosas, incluyendo lo que va a suceder en el futuro. Y los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, mira el templo que construimos. Mira esta maravilla del templo, y comienzan a mostrarle las instalaciones del templo, a decirle la gloria del templo, todo lo bonito que se construyó para Dios, para el Padre de Jesús. Pero la respuesta de Jesús los deja a ellos atónitos. La respuesta de Jesús fue: muchachos, no quedará piedra sobre piedra. Jesús le responde de una manera fuerte cuando ellos le están mostrando la esplendidez del templo. Y Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Un momento también cuando Jesús se enoja porque va al templo, ¿cierto? Y había unos vendedores, estaba lleno de gente vendiendo, y ellos estaban ubicados en el lugar que era para que los extranjeros adoraran al Padre. Y a Jesús le enoja que no pudieran los extranjeros adorar al Padre, y por eso expulsa a los vendedores de ese lugar. Entonces vemos una relación de Jesús con el templo, obviamente a raíz de su cultura judía, pero vemos también a Jesús simplemente enseñando la palabra y transmitiendo el mensaje, no en el templo directamente, aunque lo hizo en algunas ocasiones, sino que Jesús enseñaba la palabra en una barca, enseñaba la palabra en un monte, enseñaba la palabra en un jardín, en una casa. Iba a la casa de sus discípulos, estuvo en la casa de Lázaro y María y de Marta, estuvo en la casa de Zaqueo, diferentes hogares, en la casa de Pedro, diferentes hogares visitaba a Jesús constantemente para enseñar la palabra de Dios. Jesús no se limitaba a un templo, sino que Jesús veía especial cualquier lugar donde pudiera reunirse con los discípulos, donde pudieran congregarse, allí estaba la presencia de Dios. No necesitaba un templo hecho por hombres, no necesitaba un templo de 4 paredes para buscar la presencia de Dios y para adorar al Señor. Cuando ellos estaban en la última cena, ese capítulo de la última cena, dice que los discípulos y Jesús levantaron un cántico de adoración al Padre. Estaban en una casa. No estaban en un templo, estaban en una casa, en un lugar que habían preparado de antemano para ello, donde se reunieron, compartieron la cena con Jesús y cantaron alabanzas al Señor. Entonces vemos que Jesús enseñó a sus discípulos a no depender de un templo físico, a no depender de un lugar para adorar al Señor. Si bien los templos nos han servido mucho los cristianos y muchos se han convertido a Cristo por llegar a una iglesia física, de lo que Dios quiere transmitirnos en este tiempo es que no podemos permitir que nuestro cristianismo dependa de un templo, que nuestro cristianismo dependa de un lugar o dependa de una iglesia física, porque la iglesia somos nosotros, somos tú y yo, no es un lugar físico. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dice lo siguiente, está hablando con Pedro, después de que Pedro le dijera que él era el Señor, que él era el Mesías. Ahora Jesús le responde a Pedro lo siguiente, le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no la dominarán. Cuando Jesús hace esta expresión, han surgido muchas posibles respuestas o interpretaciones de este pasaje. Pero algo que me deja bien intrigado es que Jesús le habla a Pedro y le dice: Pedro, tú eres Pedro, y Pedro significa piedra. Pero recordemos que el nombre de él no era Pedro, el nombre de él era Simón. Y algunos dicen, escritores dicen que la palabra Simón significa una caña que el viento la puede mover fácilmente. Mientras que le está diciendo: tú no eres Simón, eres Pedro. O sea, le está diciendo: tú eres una piedra, algo fuerte. Pero sobre esta roca, y la palabra roca tiene que ver con cimiento, él hace una diferencia entre piedra y roca. La roca es el cimiento que se busca en la profundidad de la tierra para poder construir algo fuerte. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: mira, tú eres una piedra y yo soy la roca. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y cómo se construye la iglesia a partir de la roca? Pues la respuesta la da el mismo apóstol Pedro en el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro dice lo siguiente: acercándonos a él, a Jesús,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ahora mire lo que nos dice a nosotros. Vosotros también, o sea, a nosotros, la iglesia, dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. No habla de una casa física, dice, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nos está diciendo el apóstol Pedro que él entendió que él era una piedra más, que Jesús es la roca, el cimiento, pero que Pedro y todos los que creemos en Jesús somos como piedras o como ladrillos, para que entendamos mejor la expresión. Y nosotros, tú y yo, somos ladrillos en los que se va edificando la casa del Señor. Somos el templo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en este templo, o cuando nos reunimos nosotros juntos, o cuando en nuestra casa nos reunimos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros papás, con la gente que nos rodea, o cuando vamos a un grupo en una casa, cuando tenemos la oportunidad de entrar a una casa y allí hacer un grupo de oración, en ese momento estamos edificando la casa del Señor, de Jesús. Y fuera de eso podemos levantar un sacrificio que tampoco es físico, sino que es un sacrificio espiritual, el cual Dios acepta. Y otro pasaje dice en Romanos, un fruto de labios que honren su nombre. Eso es adoración, fruto de labios que honren su nombre. Dice, presentaos vuestros cuerpos, presentando vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Nos presentamos nosotros como un sacrificio. En 1 Corintios 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Entonces recuerda esto en tu vida. Si Cristo es tu roca, si Cristo es tu cimiento, si Cristo es el centro de tu vida, en Él tú puedes edificar. Y no necesitamos un templo físico. Gracias a Dios por los templos. Han sido de mucha bendición, han sido muy especiales. En los templos podemos hacer muchas cosas bonitas para Dios. Pero creo yo que la iglesia está viviendo una transformación actualmente. Estábamos, tal vez, lo digo a nivel general, tal vez estábamos demasiado entusiasmados con los templos, queriéndolos embellecer, queriendo que los templos sean lindos, queriendo que los templos tengan luces, que tengan muchas cosas para atraer a la gente, queriendo que los templos sean muy especiales, y eso está bien, no le veo el problema. Pero el problema sí está en que quisimos encapsular y quisimos meter a la iglesia solamente en el tema del templo. Y no estábamos permitiendo que la iglesia se moviera fuera de él, haciendo evangelismo, predicando la palabra, llevando el evangelio a otros lugares, y estábamos limitándonos a aprender todos los días como cristianos, a aprender a tener temas, a traer personas de afuera para que nos edificaran, para que nos enseñaran, pero estábamos escasos de evangelismo, estábamos escasos de llevar la palabra afuera, de la manera sencilla como Jesús la llevaba en la barca, como Jesús la llevaba en una montaña, como Jesús lo hacía en un camino o en un parque. Y en Primera de Pedro, versículo 2, versículo 6 dice, por lo cual, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6 dice, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Es decir, que Jesús es esa roca firme en la que podemos edificar una iglesia. Hermanos, me parece importante estudiar esto porque la iglesia se acerca ahora a un cambio. Así como hubo un cambio en la época de la Reforma con Martín Lutero y otros hombres muy importantes, así como hubo cambios que tuvieron que ser adoptados por la iglesia para traer un respirar nuevo y un aire nuevo a la iglesia, estamos enfrentando en este momento algo nuevo para la iglesia. Tenemos que estar en el Espíritu para entender esta nueva iglesia que Dios quiere que nosotros, que tú y yo manejemos. Esta iglesia que Dios quiere que tú y yo pertenezcamos, a la iglesia que Dios quiere, que Jesús quiere que nosotros pertenezcamos. Y es una iglesia nueva y diferente. No estoy diciendo que la anterior sea mala, estoy diciendo que la iglesia se renueva constantemente porque la iglesia debe crecer así como la luz de la aurora, dice la palabra del Señor. Y la iglesia se está acercando a algo nuevo, a algo distinto, a algo diferente. Tenemos que estar muy enfocados en el Espíritu Santo para que Él nos enseñe el modelo de iglesia que Dios quiere traer. Una iglesia semejante a la iglesia primitiva. Una iglesia
parecida a la iglesia de los primeros apóstoles, una iglesia que no dependía de un templo para su espiritualidad, que no dependía de un templo para su relación con Dios, sino que dependía directamente de la relación que hay entre el Espíritu Santo y las personas. Cuando tú y yo aprendamos a depender del Espíritu Santo, cuando tú y yo aprendamos a depender de Jesús directamente, y que podamos visualizar lo que hay en el corazón de Dios, vamos a lograr ser esa iglesia que Dios quiere, una iglesia que avanza, una iglesia que no se detiene por causa de que los templos no se puedan abrir, una iglesia que sigue creyendo, que sigue avanzando, que predica la palabra, que lleva el evangelio a otros lugares, una iglesia que se reúne en una casa o que se reúne en cualquier lugar, que no tiene problema con reunirse en un lugar X para poder predicar la palabra, una iglesia que tiene todas las cosas en común, que se ayudan unos a otros, una iglesia que no excluye a la gente, sino que incluye a todos y que a todos les enseña que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la vida. Así que esto es lo que quería transmitirles en esta hora. No dependamos de un templo. Gloria a Dios por los templos, han sido maravillosos. Tal vez continúen más adelante los templos, pero que esta situación que estamos viviendo actualmente nos enseña a no depender, a que nuestra relación con Dios no dependa de un templo, de una iglesia física, no dependa de un lugar, sino que nuestra relación nuestra relación con Dios sea algo que dependa exclusivamente de la relación con el Espíritu Santo, que dependa de nuestra oración, de nuestra búsqueda de Él, de esa sed de Dios y de predicar su palabra en todo lugar, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Dios los bendiga, espero haberles transmitido algo que les haya edificado, que les pueda fortalecer, que les pueda ayudar a entender un poco los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no se ha acabado, la iglesia se está transformando para seguir con el mensaje de Jesús, de Jesucristo en estos últimos tiempos. Dios les bendiga, Dios los guarde.